Hoy 20 de abril de 2016 estamos en la Escuela General número 8. Yo soy Luis Ángel Rodríguez Beltrán. José Ramón Menor. Paola Estefanía Quintero Amado. Carla Hatsili Pulido Castro. Y vamos a entrevistar al profesor Rigoberto Rodríguez. ¿Se podría presentar? Soy Rigoberto Rodríguez Benítez, historiador, maestro jubilado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿En qué fecha y dónde nació? Nací el 13 de marzo de 1952 en Mocorito, Sinaloa, México. ¿Qué estudios tiene? Mis estudios de licenciatura son en Ingeniería Química y posteriormente hice estudios de Historia, la maestría en Historia Regional y posteriormente el doctorado en Historia por la Universidad de Arizona en Estados Unidos. ¿Cómo llegó a estudiar en la UAS? Una vez concluido mis estudios de secundaria en mi pueblo natal, en Mocorito, pues la mejor opción que había para hacer estudios de preparatoria y profesional era la Universidad Autónoma de Sinaloa. Así es que una vez concluida la secundaria, pues me trasladé a Culiacán a hacer esos estudios que finalmente concluiría en esa misma institución a nivel licenciatura y maestría. ¿Cómo era el contexto de Sinaloa a finales de los 60 y principios de los 70? El contexto en Sinaloa era básicamente una población en crecimiento y había un tránsito de población rural a urbana. Estaban creciendo las colonias populares y por lo tanto estaban demandando mayor servicio, así como estaban demandando también espacios en las instituciones de educación. Así que había una necesidad de servicios públicos para los centros poblacionales recién formados, las colonias de nueva creación, había necesidad de empleo, había necesidad de espacios en las escuelas para una población creciente. Y el ambiente político pues estaba concluyendo la era del PRI, empezaba un largo proceso de transición que justamente se da a mediados de los años 60. Yo llego a Culiacán en el año 66 y ya posteriormente pues esa efervescencia política, esa necesidad de que las cosas cambiaran, pues sobre todo va a detonarse con ese gran movimiento estudiantil popular de 1968. ¿Cuáles fueron las causas por las que salió el movimiento estudiantil de la UAS? La universidad tenía, y tanto estudiantes como profesores tenían la necesidad de reformar el sistema educativo para ampliar la oferta y para mejorar la calidad de los servicios educativos, de tal manera que se pudiera prestar un mejor servicio a la sociedad, que se pudiera contribuir al desarrollo económico, político, social y cultural. Así es que era un movimiento prácticamente de reforma universitaria. Y más adelantito se van a presentar otras características que con gusto voy a compartir con ustedes, pero en un primer momento, en los años, la primera mitad de la década de los 60 del siglo pasado, era especialmente un movimiento de reforma universitaria por mejorar la calidad de los servicios educativos y por permitir que un mayor número de egresados del sistema educativo pudieran incorporarse a la universidad. La educación que se impartía en la UAS a principios de los 70 seguía una ideología. Desde luego que todo proyecto educativo tiene una orientación ideológica
a fines de los 60, me iría yo más que a principios de los 70, a fines de los 60 y principios de los 70, pues era una orientación nacionalista y sobre todo pues de beneficio a la sociedad. Poder retribuir a través de los servicios educativos, a través de la educación que uno recibía, poder retribuir a la población con esos servicios profesionales que contribuyeran al desarrollo de la comunidad. ¿Qué ideología tenían los rectores de la UAS a principios de los 70? Bueno, ya, o sea, ahora sí nos vamos a principios de los 70, vamos a decir que hay, ya empieza a haber, gracias al empuje de maestros, pero sobre todo de los estudiantes, ya empieza a haber una orientación más claramente de cambio social. Está todavía muy presente la reforma universitaria, la reforma de la educación, pero ya empieza a haber más claramente una vocación de compromiso social con sectores vulnerables, con sectores que no habían tenido la oportunidad de beneficiarse del desarrollo, y así es que va a haber un mayor contenido social y una simpatía con los movimientos de colonos por terrenos y servicios públicos y con los campesinos para tener acceso a la tierra y tener créditos para hacerla producir. ¿Qué llevó a los estudiantes de la UAS a la movilización? Están presentes de fines de los 60 y principios de los 70, están muy presentes acontecimientos internacionales y nacionales. En el plano internacional todavía está fresca la revolución cubana y luego con el 68 pues está presente también la agresión del gobierno mexicano hacia los estudiantes y esa agresión hacia los estudiantes y a los sectores populares va a estar muy presente ya a principios de los 70 y es entonces cuando las autoridades universitarias, presionadas por un movimiento universitario, pues van a tener una orientación social, va a haber una simpatía y una solidaridad con los movimientos de colonos, que son los que buscan espacio para vivienda y los servicios públicos para los mismos, los campesinos que requieren la tierra y el crédito para hacerla producir, y los sectores medios que están empujando por una verdadera democracia y que los representantes populares realmente puedan atender y responder a los reclamos de la ciudadanía. Es el fines de los 60, principios de los 70, es el despertar, el inicio del despertar de los mexicanos por una democracia a nivel general, a la hora de nombrar los representantes y de que los representantes populares y que realmente puedan responder a los reclamos de una sociedad que se siente que no ha sido beneficiada por la Revolución Mexicana. ¿Qué era la Liga Comunista 23 de septiembre? Hay una radicalización de los estudiantes y de sectores populares mexicanos desde mediados de los 60. Hay un sentimiento de que no es
resolver los problemas económicos, políticos, sociales y culturales del pueblo mexicano exclusivamente desde la perspectiva de un gobierno de un solo partido, que era el del PRI, y están con ese referente de la Revolución Cubana, por ese referente de la represión que se había tenido durante el 68, entonces se ve que la mejor salida que hay es una salida revolucionaria, una salida armada, y eso era lo que pretendía la Liga Comunista 23 de septiembre, una nueva revolución, una revolución de orientación socialista que pudiera atender y resolver los problemas rurales y urbanos de la agricultura, de la industria, del comercio y de las relaciones de México con otros países. ¿Perteneció usted a la Liga Comunista 23 de septiembre? Yo simpaticé con los postulados de la Liga Comunista 23 de septiembre. Mi tránsito y mi participación en el movimiento estudiantil es una participación de la reforma universitaria a la revolución socialista, pero no hubo un vínculo orgánico, no estuve formando parte de las células dispuestas a enfrentar en forma armada al sistema político mexicano, al gobierno, pero sí expresé mis simpatías y así lo hice saber en los lugares en que yo me desenvolvía. Estamos hablando de un periodo en el que estoy concluyendo mis estudios profesionales, mis estudios de licenciatura, y ya empezaba yo a dar clases de las ciencias naturales y exactas, y lo que sí les puedo decir es que yo expresé mis simpatías y alentaba a que hubiera una expresión de solidaridad y de apoyo con las demandas que estaban encabezando la Liga, en el ánimo de tener una nueva revolución en México que pudiera resolver los problemas de todos los mexicanos. ¿Cuáles eran esos postulados? Con la revolución habría una nueva organización de la sociedad en la que se atenderían los reclamos de los obreros y de los campesinos, donde se generaría empleo, se ofrecería educación, servicios de salud, de vivienda. El salario sería digno y habría una plena libertad para organizarse y defender los derechos de los trabajadores. Son demandas que están ligadas a la mejoría de la calidad de vida de obreros y campesinos y de los sectores medios del país. ¿Cómo llegó usted a la Liga Comunista? Bueno, ya les señalé que mi relación no era conformar parte orgánica de la Liga, sino que aquí en Sinaloa hubo simpatías entre sectores universitarios y populares, de obreros y campesinos aquí de Sinaloa, partidarios de que hubiera ese cambio político, social y económico en el país. Así es que gracias a la labor de propaganda y de reclutamiento, pues llegaron hasta la Escuela de Ciencias Químico-Biológicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, invitándonos a participar en algún tipo de compromiso, ya fuera que poco a poco, gracias al activismo, se pudiera formar parte, ya integrarse prácticamente a la organización, o mostrar simpatía y solidaridad a través de promover los principios y las demandas que enarbolaba la Liga.
Así que mi incorporación fue gracias a ese llamado que se hacía a los universitarios para transformar la vida política, económica y social del país. Y mi compromiso fue de solidaridad, mi compromiso fue de difundir esas demandas y ese programa que se lanzaba para beneficio de los mexicanos. ¿A qué grupo pertenecía y por qué? A fines de los 60, principios de los 70, había comités de lucha que era una forma superior de organización, más comprometida que las antiguas sociedades de alumnos. Entonces se pasa de las sociedades de alumnos a los comités de lucha, y de los comités de lucha, lo que implica poder difundir y luchar por el cumplimiento de las demandas de reforma universitaria y de mejora de las condiciones de vida de obreros, de campesinos y de los sectores medios. De ahí, desde esos comités de lucha, era el espacio para que donde se podía reclutar a compañeros que mostraran una mayor disposición a participar en el movimiento revolucionario. Y así es que la Liga, en algunas actividades de fines del 73, principios del 74 del siglo pasado, se estaba invitando a la incorporación de jóvenes de distintas ocupaciones, y en este caso la estudiantil. Así es que esa fue la forma en que fuimos invitados y con gusto participamos en esas movilizaciones, especialmente la que se dio el 16 de enero de 1974. ¿Qué fue el asalto al cielo en Culiacán? Justamente con esa última fecha del 16 de enero del 74, es en ese momento donde se consideraba la posibilidad de que hubiera una mayor incorporación de estudiantes, de ciudadanos de las distintas asentamientos humanos en la periferia, en el cinturón urbano de Culiacán, y de diferentes obreros de la construcción que pudieran sumarse al esfuerzo revolucionario de la Liga Comunista 23 de septiembre. Fue ese asalto al cielo, fue con esa fecha de mediados de enero del 74, y era en el ánimo de promover los valores y las demandas de la Liga Comunista 23 de septiembre, en el ánimo de acelerar la posibilidad del estallido de una nueva revolución en México, contando con la simpatía popular, la simpatía de los estudiantes, la simpatía de los campesinos, la simpatía de los obreros agrícolas, la simpatía de los trabajadores de las distintas empresas manufactureras y de los empleados públicos. Eso perseguía el asalto al cielo, una gran movilización y una gran simpatía que hiciera ver al gobierno mexicano que el pueblo ya quería una nueva revolución, una nueva forma de organizar la sociedad y una forma que permitiera mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. ¿Por qué se llamó asalto al cielo? Por asalto al cielo, por las pretensiones tan elevadas de acelerar el proceso revolucionario. O sea que era unas pretensiones que estaban muy por encima de la capacidad organizativa que en ese momento tenía la Liga y la capacidad de movilización de la población, y al
ver la distancia entre los objetivos y la capacidad organizativa que se tenía en ese momento era que prácticamente pues se pretendía un milagro, una capacidad de movilización y una expresión de masas de los sinaloenses que prácticamente pues era imposible. Pero como ustedes saben, en los terrenos de la política y en los terrenos de la creación y de la investigación, pues si quieres alcanzar lo posible hay que tirarle a lo imposible, y el asalto al cielo representaba la posibilidad de un acercamiento acelerado al cambio político, económico y social en México, en esos momentos en que todavía no estaban las condiciones organizativas dadas para que se diera ese cambio revolucionario. ¿El gobierno de Estados Unidos tuvo que ver en este movimiento? Obviamente que la presencia norteamericana o la influencia de alguna manera en la política nacional no se puede descartar, en cuanto a que son momentos de que seguramente sus maestros, y aquí el maestro Catarino seguramente ya se los ha señalado, pues son momentos de la Guerra Fría, de la guerra ideológica entre dos maneras de concebir la marcha de las sociedades, el capitalismo y el comunismo, de tal manera que en ese contexto, que es el que nos faltaba, ¿no? Ya me preguntaron en un principio sobre el contexto de Sinaloa, pero nos faltaba ese contexto internacional, y ese contexto internacional es de Guerra Fría, de lucha entre ideologías capitalistas y socialistas, y no se puede descartar la presencia y la influencia norteamericana en el ánimo de acabar con la insurgencia mexicana, de acabar con los revolucionarios mexicanos. Pero no podría darte información específica acerca de cómo se está dando esa intervención, sino en términos generales de que está la Guerra Fría, y por lo tanto no podía ser ajena al gobierno norteamericano lo que pasara en su frontera sur. Así que obviamente que había preocupación norteamericana, ya que cualquier inestabilidad en México pues afectaba las relaciones con los Estados Unidos de alguna manera por sus 3.000 kilómetros de frontera. Así es que es indiscutiblemente que se puede afirmar sin lugar a dudas de que hay esa influencia ideológica general y ese apoyo norteamericano a los servicios contrainsurgentes, a las fuerzas contrainsurgentes, en el ánimo de acabar cuanto antes posible con esas expresiones revolucionarias, con esas expresiones de cambio que se estaban dando en México desde la segunda mitad de la década de los 60 y a principios de los 70. ¿Qué acciones hizo el gobierno respecto a la liga? Son los momentos de la guerra sucia de ataque a las fuerzas revolucionarias, de secuestro de los activistas y sus familiares, y de el inicio de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, con la práctica de la tortura y detenciones arbitrarias, obviamente. Es importante, aprovechando que seguramente tendremos algún auditorio de otras latitudes, en particular del Cono Sur, es importante señalar que la magnitud de las desapariciones en México no alcanzaron las que se dieron en Argentina o se van a dar en Chile posteriormente, pero nos dejaron
a mediados de los 70 en México, un número de desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales del orden de más de 500 personas registradas, y aquí en Sinaloa un número que supera los 40. Estas cifras irán obviamente en años siguientes aumentándose, pero para mediados de los 70 ya había de los activistas y participantes de los movimientos revolucionarios en México, ya había esa cifra de 500,000 de gentes desaparecidas. ¿Qué hacía usted? Hasta principios de los 70 pues, estaba mi participación hasta el asalto al cielo del 16 de enero. Mi participación y lo que es motivo de esta entrevista y de esta charla aquí con ustedes es mi tránsito como estudiante que persigue la reforma universitaria y que posteriormente simpatiza grandemente con las organizaciones izquierdistas que quieren un cambio revolucionario. Y mi actividad consistió en actividades de difusión y de propaganda. Esas fueron mis... estuve en las actividades del 16 de enero y posteriormente pues concluiría mi participación hasta abriendo un espacio que habría de reanudar hasta mediados del año 76 con los intentos de una participación en política electoral. El cambio en el país por la vía electoral, pero ya del 76 para adelante. Así es que podemos circunscribir mi participación como un activista en la lucha por la reforma universitaria y por el cambio social, y una labor de difusión, de simpatía con la posibilidad de un cambio violento, revolucionario en México. ¿Su familia estaba de acuerdo con lo que usted hacía? Seguramente que no. Creo que hay un gran conservadurismo en las familias mexicanas y en la juventud que hace que la posibilidad de una participación en un cambio social y ver con simpatía que sectores crecientes de la población se sumen, pues no es bien visto en los sectores medios y altos de la sociedad. Creo que una mayor simpatía siempre se encuentra en los sectores populares, en este caso mexicano, en sus obreros y campesinos. Creo que debe haber algún desconcierto en las familias acerca de la intención de la participación política de los jóvenes, pero como se va a ver en el caso argentino y de otras sociedades como la propia mexicana, la politización se va a dar al revés. Si antiguamente la politización venía de los mayores a los jóvenes, de los padres a los hijos, a partir de las acciones gubernamentales contra insurgentes y los crímenes cometidos contra los activistas y con los revolucionarios, ahí la politización es al revés. Ahora,
la desaparición y la ejecución de los activistas y revolucionarios va a llevar a la politización de los padres y de los mayores, esperando y exigiendo una respuesta para la localización de sus seres queridos. Así es que puedo decir que no había una gran simpatía en mi hogar para la participación en esto, pero tampoco una rotunda negativa, sino más bien un desconcierto, ¿no? De un joven universitario, un hijo que tiene acceso a la educación y que de repente encuentra que la mejor opción es en sumarse a o expresar simpatías por un cambio revolucionario en el país. Y la dejaría en esos términos del desconcierto y pues en otros casos, no en el mío, pues sobre todo donde había familias con desaparecidos o ejecutados, pues va a ser la politización y la simpatía de esas familias para con sus hijos y de ese movimiento en el ánimo de empujar la transformación revolucionaria y la práctica de la democracia en el país. ¿Terminó el enfermismo? Creo que sí, se puede decir que con la apertura política, la aparición del sistema de partidos, eso abrió las posibilidades de que esos esfuerzos del enfermismo, que por cierto no se ha definido aquí, sino que habría que decir que el enfermismo era una denominación que los activistas tomaban como suyo al decir que el enfermismo era pues que habían sido infectados por el virus de la revolución. Entonces, infectados por el virus de la revolución se enferman, pero lo que quiere decir es que están dispuestos al cambio. Así que, pero al cambio revolucionario, al cambio violento. Y creo que en ese sentido, el enfermismo como sinónimo de cambio violento sí ha concluido y hay un gran esfuerzo a nivel nacional con el sistema de partidos, que con todo y que no nos guste la forma en que actualmente se vienen desenvolviendo en el país, pero es una oportunidad para que por la vía pacífica y por la movilización social, la incorporación de la ciudadanía, es posible que el cambio que redunde en la mejoría en la calidad de vida de los mexicanos. ¿Terminó el comunismo en Sinaloa? Hay expresiones de que se mantengan las demandas por la mejora en todos los terrenos de la vida económica, política y social. Creo que se han abierto nuevas rutas, y que ahora se expresan en diversas organizaciones de izquierda. En algún momento a nivel nacional lo fue el PRD, posteriormente con la separación de Andrés Manuel López Obrador y con la formación de Morena, creo que se abren posibilidades de que por la vía pacífica se persigan el cambio en la sociedad mexicana. Pudiéramos decir que el comunismo como expresión violenta ha concluido y que ahora lo que se persigue es por la movilización y una participación cívica de los mexicanos, es posible empujar los cambios que nos lleven a mejores condiciones de vida, elevar la calidad de vida y donde ahora
se tienen pretensiones que antiguamente no se enarbolaban, como en este caso perseguir y empujar todos juntos por un desarrollo sustentable o sostenible, ¿no? Donde ya va el respeto al medio ambiente, el respeto a los ecosistemas, y donde también se persigan otras cosas como lo que tiene que ver con la equidad de género, el respeto a las preferencias sexuales, y aquí en México y a nivel internacional, como está ahorita mismo, la posibilidad de el consumo de algunas enervantes con fines recreativos y médicos. ¿Usted cree que fueron correctas sus acciones? Desde luego que sí, eran ante la cerrazón del sistema político mexicano, no había otra más que empujar la reforma y luego la revolución. Creo que son las formas en que la sociedad y sus mejores hombres responden en un momento de crisis, y pudiéramos decir que fue la mejor respuesta que se encontró en ese momento, y que ahora con el sistema de partidos pues es posible que se empujen las mejoras por cívicamente, pacíficamente. ¿Qué hizo después del movimiento? Trabajar y prepararme. Mis grados, mis posgrados de maestría y doctorado fueron posteriores a mi participación en la lucha democrática universitaria y en la simpatía hacia el movimiento izquierdista, y pues, incorporarme al trabajo y posteriormente regresar a la institución después de una temporada en la industria, regresar al sistema educativo mexicano y a la Universidad Autónoma de Sinaloa, y una vez como maestro pues tener la oportunidad de la superación, y así fue como desarrollé mis estudios de posgrado en Historia en el ánimo de mejorar la calidad de mi servicio a la población. O sea, antes de estudiar la maestría en Historia, yo ya estaba participando en la radio, haciendo comentarios y críticas, tratando de mejorar las cosas a nivel estatal, a nivel de la sociedad. Y con los estudios yo perseguía mejorar la calidad de mi crítica y de mis propuestas para la mejoría de la sociedad. No sé si más adelante venga alguna pregunta en este sentido, pero la idea es que cada uno de nosotros tiene que hacer las cosas bien desde el lugar donde se encuentra. Mientras uno es estudiante, estudiar bien; mientras si uno es trabajador, es hacerlo bien, y mostrando ese civismo, mostrando esa crítica, que es lo que nos ha faltado en la sociedad mexicana, eliminar ese conformismo y promover esa actitud cívica. Y así es que mejorando la calidad de lo que hacemos cada quien donde se encuentre es la mejor forma de contribuir al desarrollo de la sociedad. Así es que esa fue mi participación en lo que se posterior a mi activismo. Me incorporé a organizaciones políticas que procuraban el cambio social por la vía pacífica. Hoy día el contexto es similar. En buena medida, sí hay condiciones como para que de nueva cuenta pueda pretenderse la reorganización de la sociedad para promover el cambio. Sí, ahorita en este momento hay de nueva cuenta
el sistema político mexicano con todo el sistema de partidos, pues es excluyente y hay una gran concentración de riqueza. Ahorita el 1% de la gente más rica en el país concentra el 23% de la riqueza, y si consideramos el 10% más ricos, tienen arriba del 60%, como el 63% de la riqueza está concentrada en el 10% de la población más rica, de tal manera que dejan al 90% de la población con apenas el 37% de la riqueza nacional. Hay esa concentración de la riqueza, hay falta de oportunidades para la juventud, así es que se repiten las condiciones difíciles para la sociedad mexicana, y ahorita, hasta ahora, la respuesta ha sido pacífica, en el ánimo de que las cosas puedan cambiar por la vía electoral. ¿Siguen movimientos estudiantiles? ¿Mande? ¿Siguen movimientos estudiantiles? Los movimientos estudiantiles, pues en él están los que tienen que estar, ¿no? Los jóvenes, y creo que hay nuevas formas de participación de la juventud mexicana. Creo que con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, creo que sí se está dando el movimiento de la juventud, y que de alguna manera hay que reconocerlos y promoverlos. No se está dando las formas antiguas de organización estudiantil y de participación y de movilización estudiantil, pero hay nuevas formas que hay que estar muy pendientes de ellas, y que creo que son las que darán frutos gracias a las redes sociales, a través de esas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué mensaje le daría a los estudiantes? El mensaje, de alguna manera, ya lo señalaba hace un momento, y que es aplicarse al estudio y al trabajo, y asumiendo una actitud crítica, un civismo en el que estamos pendientes de que las cosas se hagan de la mejor manera por los poderes públicos, desde los municipales, estatales y federales, y que estemos muy pendientes para que con nuestra crítica, nuestra movilización y nuestro voto elijamos a los mejores representantes populares que realmente respondan a las necesidades de la mayoría de los mexicanos, y que podamos contribuir desde nuestra propia trinchera a mejorar la calidad de vida de los mexicanos. ¿Quiénes eran los líderes? ¿Mande? ¿Quiénes eran los líderes? Los jóvenes, los mejores jóvenes, los más preparados, generalmente ocupaban ahí las posiciones de liderazgo, de las escuelas de economía, de leyes, pero también de las ingenierías. Creo que ahí se encontraban los líderes estudiantiles, y que en buena medida posteriormente van a ser los líderes del movimiento revolucionario, aunque aquí en este caso incorporándole también a los mejores obreros y campesinos, obreros agrícolas. Generalmente el liderazgo está formado por la gente más reflexiva, más activa, más preocupada, que muestra una mayor solidaridad para con sus compañeros y para con su comunidad. De ahí se generaron ahí se formó esa generación de líderes del movimiento estudiantil revolucionario, con la crema innata, lo mejor de los sectores estudiantiles y de trabajadores de México de fines de los 60 y principios de los 70. Antes de terminar,
¿Cuáles eran los nombres de los líderes estudiantiles del movimiento? Creo que para el caso que nos ocupa es lo de menos, pero ahí se encuentra Eleazar Salinas Solea como uno de los compañeros que va a estar muy presente en la lucha revolucionaria y que posteriormente va a ocupar posiciones en la participación política abierta, en el ánimo de cambiar electoralmente el destino del país. Es Eleazar Salinas Solea, y junto a él pues algunos otros compañeros como Camilo Valenzuela o Jaime Palacios, y en el movimiento de reforma universitaria pues estaría Liberato Terán Holguín, antes de que el movimiento universitario sinaloense evolucionara hacia la actividad revolucionaria. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes.